Hoy vamos a brindar por, por una escritora que se conoce muy poco, pero de la que hoy vamos a hablar, ojalá en extenso, que es Shirley Jackson, y por una lotería que creo que aquí nadie se quiere ganar. Salud, salud. Buenas noches. Salud. 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 Bueno, les decía que esta es la tercera sesión de este quinto ciclo de escritoras norteamericanas. Para los nuevos empezamos con Toni Morrison, continuamos con Flannery O'Connor y ahora nos convoca Shirley Jackson, una escritora de San Francisco, nacida en San Francisco el 14 de diciembre de 1916. Ella es la autora de este relato llamado La Lotería, que es uno de sus relatos más importantes, más significativos. Y vamos a ver por qué a lo largo de esta noche, por qué es tan poco conocida Shirley Jackson, por qué, y, bueno, y sobre todo qué le suscitó esta lectura, qué emociones les despertó. Bueno, tuvimos hoy en nuestro chat de Casa Habitada un meme maravilloso que bueno, no era un meme, era un GIF, ¿no? Que nos mandó Daniel de cuando terminó de leer el cuento, que una señora ahí toda loca queriendo gritar. Y bueno, y Lilia nos compartió también unas ilustraciones que asumo son alusivas al cuento, porque ¿no? Estaban muy, ya nos hablarás, Lilia, de eso, pues me llamaron muchísimo la atención. Y bueno, la otra cosa es que no pretendemos hacer de este espacio un espacio académico, sino un espacio de compartir, así que siempre vamos aquí a discutir sobre las sensaciones que nos dejan las lecturas y lo que nos suscita después y qué reflexiones surgen de ahí, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar un poco sobre Shirley Jackson mientras se animan a pedir la palabra y empezamos la tertulia literaria de la noche. Pues como les decía, bueno, Shirley Jackson nació en San Francisco, pero desde que nació, digamos que su vida fue bastante triste porque su madre, apenas ella nació, como que dijo, ay, qué pereza qué pereza la maternidad, ¿no? Yo quería disfrutar más de mi marido, que me dio muy guapo, muy interesante, y como que fue una hija no deseada, ¿no? Y empezó a tuvo una relación muy difícil con su madre, que después no solo se lo decía, le decía esto que les acaba de contar, sino que después le decía que ella nunca iba a llegar lejos con lo que escribía, que, que estaba gorda, ¿no? Porque además Shirley Jackson tuvo problemas con el sobrepeso toda su vida. Y bueno, entonces digamos que tuvo una suerte relación con su madre bastante monstruosa, como los personajes y las atmósferas, sobre todo, que ella recrea en su obra. Escribió, escribió un centenar de relatos. Su obra ahora está siendo publicada por la editorial Minúscula, que es una editorial española muy bella. Eh, pero bueno, nuestra buscadora estrella aquí, Liliana Paredes, para quienes no la conocen, que es mi mano derecha en este club de lectura y es la que encuentra la información sobre las autoras. Bueno, pues tenemos un gran material para dejarles después, porque creo, como siempre, que este primer relato es el abrebocas para conocer un poco más de cada autora. Habrá personas que ya la conocerán, ya otros que no, así que siempre van a tener ustedes a la vuelta de correo un poco más de su obra y bueno, y sobre todo que Shirley Jackson tiene mucha tela de donde cortar, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, ella tuvo una niñez muy difícil
y además su personalidad era también una persona muy tímida, muy reservada, entonces ella no le gustaba mucho como digamos socializar ni salir, y entonces ya cuando estuvo en el ambiente, Verita, por favor le apagas el micrófono a María Inés, gracias. Eh, Cuando ya estuvo en el ambiente educativo, también ella como que se apartaba, se distanciaba mucho de sus compañeros se ve que tampoco pues que la le hacían demasiado espacio, todo lo contrario, entonces ella siempre fue una persona muy retraída y en lugar de salir, de socializar con las personas de su edad, pues se dedicaba a escribir y a leer. Entonces fue una escritora que empezó a escribir muy joven, sobre todo a leer muy joven también. Y, estamos hablando también de esta escritora en la en la mitad del siglo XX, ¿no? Los años 50, que venía pues de una represión posguerra, ¿no? También tenemos que tener en cuenta ese contexto sociopolítico y se esperaba también que ella encajara, ¿no? Como en los cánones de belleza del momento, cosa que tampoco por ahí fue. Entonces, como que ni por aquí, ni por allá, ni por el otro lado. Entonces, la misma madre le decía que era un bicho raro, ¿no? Y ahora vamos a ver más adelante qué le pasa con el que va a ser su esposo. Bueno, pues tengo ya dos manitos arriba, entonces vamos a empezar con Mayerlin. Mayerlin, ¿cómo te fue con la lotería? Hola. Hola, buenas noches. Pues a ver, el proceso mío de lectura fue, yo no conocía a esta autora, así que cuando empecé a leerlo, pues al principio, bueno, dije, bueno, una historia ambientada en un pueblito de Estados Unidos, ¿no? Muy cotidiana, ¿no? Los niños jugando, perdón si me agito un poquito, pues que estoy con una gripe horrible. Los niños jugando, los hombres por un lado, las mujeres por el otro, ¿no? Yo dije, pues el típico pueblito del centro de Estados Unidos. No sabía tampoco la fecha en que ella había vivido, así que tampoco tenía como un contexto histórico en ese sentido. Pero resulta que como en la final de la primera hoja o de pronto en la segunda hoja, yo estaba escuchando música y me empieza a sonar de fondo una música de suspenso, de misterio. Entonces yo no sabía si era atribuírselo a la música o al texto, pero yo decía, ve, qué bacano cómo influye la melodía en el sentido que le puedo dar al texto. La cuestión es que por el final de esa segunda hoja ya había la canción que había sonado de fondo, fue muy poquito, pero ya después yo empecé a decir, esto parece Stephen King. Con, algo va a suceder, no sé qué, pero esto ya no es un pueblito del centro de los Estados Unidos, es un pueblito del cinturón bíblico, ¿no? Que son los más de derecha, y algo va a suceder. Entonces, como a la cuarta hoja me acordé de las piedras y yo decía, algo va a suceder y las piedras. Entonces me la pasé hasta el final tratando de entender qué iba a suceder, ¿no? Pero con el claro sentido de que era algo terrorífico, ¿no? Y lo fue muy interesante porque no es el miedo o no es el terror llevado por algo sobrenatural, sino por la locura que habita en lo cotidiano. Entonces, eso es lo que me pareció interesante de este texto, hacer terror con lo cotidiano, ¿no? Y de alguna manera me acordé también del texto de hace 15 días de la cosecha, y cómo de alguna manera en estas dos escritoras, en estos dos textos, de alguna manera lo cotidiano ha sido parte de los personajes, ¿no? El anterior, la fantasía tratando de sobrevivir a lo cotidiano, y aquí es la locura que habita en lo cotidiano, con personajes que son absolutamente normales, ¿no? Que incluso son tu propia familia, ¿no? Porque el niño más pequeño no me acuerdo cómo es que se llamaba, la que al final se gana la lotería, al niño más pequeño le dan piedritas. Hutchinson, Tessie. Eso, y el esposo que al principio estaba toda contento y bromeaba con ella,
y que tenía tanto miedo de sacar de ganarse la lotería, al final va y le quita el papel para que lo muestre y que vea que es ella la que lo ganó, ¿no? Entonces es como sus amigas, sus vecinos, toda esa comunidad tan aparentemente normal, la padre al final. De hecho, me acordé, o le hice un poquito como el enlace con lo que está sucediendo hoy en día precisamente en las redes sociales, ¿no? Con algo de política, ¿no? Este ciclista que salió a decir cuál era su voto y todo, bueno, todo el mundo contrario a él le cae encima, ¿no? Muchos de sus propios admiradores le están cayendo encima precisamente porque dijo por quién iba a votar. Entonces yo decía, claro, cómo esa locura se instala completamente en nuestra vida cotidiana y lo asumimos como algo normal, ¿no? Aquí hay quienes de estos que ya hacemos la distancia y lo vemos, pero eso era absolutamente normal, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, cómo se llevaba el terror desde esa manera. De hecho, ya después de leer el texto fue que leí un poquito de su biografía porque tenía tiempo, leí sobre el marido, porque me interesó saber en qué fecha había. Aguanta lo del marido, por favor. Ahora les cuento, ahorita les hablo. Bueno, hasta aquí termino entonces por ahora. Gracias, gracias, porque es que si no, usted me deja sin parla, mamacita. Pero fíjense que eso, que lo que acaba de decir Maye sobre la cotidianidad y de lo monstruoso que hay en la cotidianidad, no solo aparece en la lotería, sino en toda la obra de Shirley Jackson. A ella ese, digamos, es uno como lo que en literatura se conoce como el leitmotiv de su obra, está, digamos, que tiene que ver con eso que acabas de decir, Maye, muy, muy importante. Porque, porque a ella se la clasificó, y aquí viene también la razón por la cual Shirley Jackson no está en el canon literario norteamericano, porque a ella se la clasificó en el género del terror, que en esa época era un género menor. ¿No? Era un género como que era ahí como para entretener, como para que... Y por eso también digamos que Stephen King está ahí también como en ese, en la delgada línea de, pues primero, pues es un autor muy prolífico, pero como que no termina de encajar justamente por el género. Entonces, y bueno, y hay otra cosa también sobre esa cotidianidad, es que a Shirley Jackson le interesaba también retratar a las mujeres de su época. Casi todas las protagonistas de sus obras son mujeres, y no sé si recuerdan, en el texto hay algo muy digamos, singular, y es que Tessie Hutchins, aunque es finalmente quien se gana la lotería, llega tarde al sorteo porque estaba lavando los platos, ¿no? Entonces, esos son los pequeños guiños y las pequeñas ironías que hace la autora para hablar sobre esos temas que digamos, pues a ella en cierta medida le competían mucho, pese a haber ido a la universidad, pese a haber, ella, por ejemplo, ella empezó, cuando terminó la universidad, ella ya empezó a colaborar con distintas revistas. Una de ellas, el New Yorker, por ejemplo, que es hasta hoy en día una revista muy prestigiosa. Ahí se publicó La Lotería por primera vez en 1948. Y al New Yorker nunca le ha pasado esto en la vida, sino con ese relato. Después de la publicación de La Lotería, hubo una cantidad, no sabemos cuántos, pero muchísima gente cancelando la suscripción a la revista después de leer a Shirley Jackson y La Lotería, porque también es un retrato de la sociedad norteamericana, ¿no? Y además hubo algo que se llamaba como lo que hoy se conoce como el hate mail, que son notas hechas por los mismos suscriptores para desprestigiar el trabajo.
Entonces, esto no está comprobado, pero se dice pues que una de las personas que mandó una nota desaprobatoria fue su madre, fue la misma madre de Shirley Jackson. Así como para que vayamos viendo el panorama en el que ella estaba. Pero entonces, bueno, ahí Maye nos acaba de abrir los tópicos en la obra de Shirley Jackson. Vamos con Daniel. Hola Daniel, buenas noches, bienvenida. Hola Gaby, hola a todos y todas. Muy contento de esta vez de haber podido leer el cuento, porque al día no pude participar. Bueno, yo sentí con este cuento como quien carga un arco y luego tira la lanza y queda el punto perfecto, como el punto en la papeleta que tienen que sacar. Es como, no sabe, como dijo Maggie, que es una tensión que se va cargando. Y sí, también me conecté con Stephen King, aunque no lo he leído mucho, he leído algunas obras de él. Y luego me puse a investigar, dije, ¿quién es Shirley Jackson? Me dio mucha curiosidad y encontré primero pues que es una mujer que es del género de terror, que no lo sabía. Otra que escribió una obra que se llama La Casa Haunting Hill, creo que es La Maldición, creo. Y esa le hicieron una serie que está en Netflix. Y también le hicieron una película de ella que se llama Shirley. Sí, Que de 2020. ajá, que curiosamente la protagoniza Elizabeth Moss, que es la que protagonizó El cuento de la criada. Cuento de la criada. Y también me recordó un poco este cuento a una escena del cuento de la criada, cuando también hay una pedrada en Siria. Sí. Entonces, para mí fue muy tensionante. Me perdí un momento, entonces tuve que leerlo dos veces por la cantidad de nombres que no enlazaba fácilmente. Pero siento que es eso como un poco lo que decía también María Elena, que es como la tradición, ¿no? Como siempre se ha hecho así y no se juzga porque es tradición. Entonces ni siquiera se cambia la caja, porque pues mejor no cambiarla porque esa siempre ha sido la caja. Entonces sentí también que eso era como muy anclado en algo que tenía que ser así. Y también ver cómo la suerte también está allí en parte de la cotidianidad. Como uno puede tomar decisiones, cuando ella dice, él no tuvo tiempo de elegir su papel, pero igualmente hay una suerte allí como el destino, podría ser. Entonces me pareció muy interesante y luego sí me asusté bastante porque fue como un golpe, o sea, por eso yo puse el GIF en el chat, porque, porque claro, te están tensionando, primero con las piedritas, empieza muy pequeño, y luego viene esto que es la misma comunidad que quién sabe si ellos quieren hacerlo también, pero les toca porque es tradición. Entonces me dejó esa pregunta y la pregunta también con qué hubiera pasado si ella no hubiera ido allá, si se hubiera quedado lavando los platos. Entonces era sobre todo eso. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, sí, ¿no? Uno como que se pregunta por diferentes escenarios mientras va leyendo, sobre todo porque es, está construido de una manera muy meticulosa, ¿no? Los cabezas de familia, eh, y toda esa configuración que te da, y sobre todo este señor Warner, pues que dice que es su lotería número 67, entonces uno dice, ay, cómo te odio, Warner, ¿no? Y como está lleno de detalles y está pues muy bien construido, ¿no? Los diálogos y este giro así que es como tan inesperado, como decía Daniel, y cómo queda uno ahí desacudido. Bueno, pero aquí ya veo más manos arriba, qué rico. Bueno, además tenemos a Roberto, después tengo a Ana Isabel y a Liliana. Roberto, bienvenido, buenas noches. Estás con el micrófono apagado. Ya, Ahora sí. se apagó solo porque yo lo tenía prendido. Dije, Ya, ahora sí.
Bien, buenas noches, decía a todas, mayoritariamente, y al único otro hombre que me acompaña en esta reunión. Habrá que hacer algo para equilibrar la proporción de género de los participantes. Por favor, ayúdennos. Son súper bienvenidos los hombres a Bueno, este espacio. creo que Nos encanta. la invitación de Vera tenía por alguna finalidad el que yo viniera también para hacer algo en esa ruta. Yo quería hacer uno o dos comentarios pequeños y dejar más bien una pregunta, ¿no? A mí me escogió también rápidamente el texto, ¿no? O sea, desde comenzar a leerlo como que te enganchas al toque en algo que no sé si te da curiosidad o te despierta el interés en todo caso, ¿no? Y lo sigues, ¿no? Yo en el camino, en lo que terminé prestando mucha atención es en la actitud de lo que expresa el texto, ¿no? Siento que transmite una especie de conservadurismo, de machismo más o menos visible, ¿ya? Que se expresa en varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, la prioridad de la representación es el padre, y después del padre no es la madre, sino el hijo, ¿no? O sea, la madre no tiene el mismo derecho que el hijo a representar, ¿no? Cuando por naturaleza además es el padre el que tiene el derecho a representar. Las hijas, por su parte, no tienen derecho propio a representar, sino a través de la familia de sus maridos, y sin embargo los hijos sí tienen derecho a representar, aunque sean menores, ¿no? Esas tres cosas son las que de alguna manera me dieron a ver de qué manera marcadamente estaba descrita una situación de conservadurismo, de machismo, si se quiere, ¿no? Sin embargo, a partir de esa descripción no me queda claro qué pronunciamiento hay en torno a eso. Por lo menos yo no lo he encontrado. O sea, no he sentido que haya habido un cuestionamiento que vaya más allá de la propia descripción. El otro tema que es para mí más una pregunta es, y qué es lo que propongo, que valdría la pena explorar un poco más, es respecto a en qué desencadena la historia, ¿no? Ahí la verdad que me quedan más dudas que certezas, ¿no? O sea, ¿en qué termina la historia en definitiva? ¿Qué es lo que nos quiso decir finalmente la autora con este texto, ¿no? Y yo ahí sugeriría que le demos una atención a eso para quienes tengan algunas ideas más claras que yo respecto a este tema. Gracias. Vale, muy bien. Gracias, Roberto. Pues mira, este tema de las jerarquías sociales y cómo quedan ahí de retratadas, escuchando una entrevista que le hacían a Piedad Bonetti, a la editora de Minúscula, se me acaba de escapar el nombre ahorita, sobre la película, sobre Shirley, pues ellas decían que también tenía que ver con este retrato social, pues era Mario Jursic, que era el conductor de la entrevista, les preguntó en un momento si consideraban que la escritura de Shirley Jackson era feminista o no. Entonces, Valeria Vergali, la editora de Minúscula, le decía que desde ese punto de vista de cómo mostraba esa sociedad y esas jerarquías de las que acaba de hablar Roberto, por ejemplo, y de cómo también mostraba la cotidianidad, insisto, aunque María Elena decía ahora tradición, me refería más como a las actividades que desempeñaban las mujeres en ese momento.
Y entonces ella decía que sí, que le parecía que sí había ahí una propuesta feminista y que esa era su forma de expresarlo, pero que no había que olvidar que era pues una mujer de su tiempo, ¿no? Entonces, la misma Shirley Jackson, por ejemplo, se casó muy joven, se casó a los 21 años, con un hombre un poco menor que ella, 3 años menor que ella. Dicen que Shirley Jackson se quitaba 3 años para equipararse con el marido. Y este hombre fue profesor y era más crítico literario. Me recordó un poco la relación Sylvia Plath, Ted Hughes, ¿no? Bastante desigual, pero muy parecida, y bueno, además también es la misma como norteamericana. Y Valeria, la editora que ahora está sacando toda la obra de Shirley Jackson, dice: el hombre estaba enamorado de su literatura, estaba enamorado de su forma de escribir, de su inteligencia, pero la denostaba en otros sentidos de una manera atroz, ¿no? Ellos tuvieron 4 hijos y dicen que muchos perros y muchos gatos. Entonces, imagínense la escritura de esta mujer en medio de ese ambiente. Además, por él ser crítico literario y ella escritora, entonces también pasaba mucha gente, recibían muchas visitas, ¿no? Y bueno, el marido además esperaba pues que ella se encargara de todo lo doméstico, por eso es que lo doméstico sale muchísimo en su obra, ¿no? Y él le administraba todo lo que ella ganaba por publicar sus relatos en las distintas revistas. Entonces creo que de pronto eso nos da algunas luces para la pregunta que hace Roberto, y bueno, y más adelante la seguiremos alimentando. Tengo en turno de palabra, veo muchas manitos levantadas, muy rico. Ana Isabel, continuemos. Buenas noches. Ok, buenas noches. Pues el cuento, la primera vez que lo leí, no lo entendí. Yo terminé como totalmente, esto aquí, ¿qué pasó? Después de que lo leí la segunda vez, pues ya lo tenía que entender, ¿no? Pero la sensación primaria que me trajo el cuento fue una sensación de tranquilidad, o sea, un transcurso de tranquilidad, de una vida, como acaban de decir varios, cotidiana dentro de los Estados Unidos, que todavía creo que aún pasa, porque nosotros sabemos de las partes, de las puntas de los Estados Unidos, pero hacia adentro se vive de una manera como así, con un pensamiento muy patriarcal que sale allí. También como las cosas de los niños y las piedras, pues, o sea, me llevaba aún en una pausa tranquila y como si, como estuviera leyendo un cuento bien escrito, ¿sí? Por supuesto que el último párrafo, las últimas líneas es una explosión de sorpresa, ¿no? Como, wow, ¿aquí qué pasó? Esta señora, ¿cómo tiene la capacidad de llevarlo o a llevarme a mí en esa tranquilidad, en esa manera tan pausada, tan rica, dijéramos, de contarle un juego de lotería, ¿sí? Y a mí personalmente su forma de escribir no me dejó intuir en ningún momento que iba a pasar ese final. Por lo tanto, me pareció muy buena, me pareció que tener esa capacidad, ¿sí? de esa pausa, de ese cuento contado bonito para terminar en ese asombro, que de acuerdo a lo que decía Roberto, yo creo que el final del cuento es el principio del mismo, porque el cuento te lleva como a volver a empezar, ¿sí? ¿Cómo es que pensaban? ¿Cómo era que funcionaban en esa lotería, ¿sí? Entonces yo volví a empezar el cuento como para mí misma, como para continuarlo. Creo que esa es la parte que también me gustó del cuento, que tiene un final que, si bien me causó mucho asombro y que es terrible, también me deja como en el inicio de volver a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anita. Liliana.
Buenas noches. Buenas noches. Cuando yo estaba buscando la información de la autora, entonces decían que era terror sin fantasmas. Dije, ve, qué interesante. Ya me dio calor. Cuando empecé a leer la historia, yo decía, yo lo primero que hice, como nombrar tanta gente, hice mi lista de nombres. Digo, aquí de pronto van a nombrar al personaje y ya no me voy a acordar de quién es. Tengo una lista gigante de nombres, yo esperando a ver como que qué pasaba. Y cuando llegué al final, yo me quedé como, ops, así como, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que se acabó? Y yo como que me quedé frenada en seco. Entonces, lo que hablábamos por la tarde, es como esa parte morbosa, uno sabiendo esa lotería de qué se trataba, igual la gente iba, con la probabilidad de que fuera yo la ganadora, pero igual iba. Es lo mismo cuando hay un accidente en la calle, entonces uno va a chismosear. Lo confieso porque yo a veces, así aunque sea de refilón, he mirado, ¿no? No he parado, pero sí he mirado. Entonces, eso me pareció interesante. Sobre todo que me gustó mucho eso del terror sin fantasmas, porque a mí sí todo eso me da miedo. Yo soy muy gallina. A mí las cosas, no veo ni películas de miedo porque después no duermo. Vamos, una frase que había ahí que me pareció chévere, decía, vestidas de andar en casa y suéteres finos. Yo me imaginaba, claro, todo el día funcionando en la casa, entonces, claro, pues tengo que salir a mi yo, entonces me pongo pues encima lo que sea. Y ya que hablaste del marido, una frase que él decía, dice, esa idiota con talento. A mí me provocaba coger al tipo y cachetearlo. Sí, así era como la llamaba él, una idiota con Una talento. idiota con talento. Y yo decía, gracias a Dios yo no nací en esa época. Uy, sí. Pero me pareció súper, súper bueno el relato porque yo la verdad nunca me imaginé que esa lotería fuera a terminar así. Yo estaba todavía, no en color rosa, pero yo estaba así como, yo sé que será lo que van a rifar, que la gente no se va. Me intrigaba era que en otros pueblos sí le hubieran cancelado. Y ya, eso fue lo único que me hacía como pensar, pero lo de las piedritas, eso, nada de eso me hizo pensar que lo que iba a pasar al final. Y pues chévere, me quedé con la lista hecha esperando que pasara algo, pero bueno. ¿Cuál novela policíaca y detectivesca? A ver dónde estaba el asesino. Y resulta que el asesino estaba. Otra cosa otra sutileza o la ironía que también es como es una constante en la obra de Shirley Jackson, no sé, en este era, ¿no? El señor Summers, que era el único que se podía dedicar a actividades cívicas, ojo, ¿no? Entonces como que uno dice, y ya está pues como en los primeros párrafos del texto. Y equiparar la lotería con las actividades de baile, las actividades de Halloween, ¿no? Y todo eso en una bolsita que se llame cívico, actividades cívicas. Entonces, bueno, ahí está también como que esa vuelta de tuerca al final, pues que hace que todavía sea como más sorprendente. Una cosita, y era antes de recoger el grano. Ah, sí. Entonces, claro, yo decía, no, pues, ¿cuál pueblo gringo? ¿Cuál película? Y dije, no, pues hasta el parque de diversiones y tampoco pendejadas, pero pues me quedé ensayada. Así es. Bueno, muy bien, Vera. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dentro de la selección que se hizo de cuentos escritos por autoras norteamericanas tenía que estar la lotería, porque la lotería es uno de los cuentos más icónicos de las voces del siglo XX, y además porque es que de esto se ha hecho hasta ballet. O sea, las versiones que tiene la lotería y las inspiraciones que ha generado para hacer documentales, para hacer películas, para hacer cortos, es decir, es mucho lo que hay alrededor de este cuento y lo que ha suscitado, y como ya Gabriela contaba, pues desde que se publicó se llegó al punto
como no se sabía que era un cuento de terror, entonces comenzó una reacción en contra del mismo cuento, ¿no? Hay una cosa muy especial, es un cuento escrito en tercera persona, una omnisciente además, que está muy bien dado por una autora que es supremamente diestra en generar además un lenguaje y un universo que en el caso de ella atraviesa lo que es el horror de lo cotidiano, ¿no? Y el horror de lo cotidiano, esta mujer, ¿cómo nos lo da? ¿Cómo nos pone a hervir como las ranitas de Margaret Atwood? ¿Se acuerdan algo de pronto de esto de que la teoría de la rana, que nos pone a la rana, no se le mata, sino se pone a hervir el agua, a calentar de a poco, de a poco, de a poco, y la ranita se mete, la ranita se siente cómoda, y cuando menos piensa, la ranita está cocida. Más o menos es lo que hace Shirley Jackson, además con un artilugio de tipo literario a través de los contrastes. Entonces, ella nos da un día de verano, ¿cierto? Nos pone detrás de un premio y nos pone detrás, además, en un ambiente placentero, cuando justamente genera un escenario placentero, bucólico, cuando nos está planteando un estado de suprema violencia. Y uno como lector no se da cuenta. Entonces, es muy interesante lo que esta mujer logra en la estructura literaria, porque para mí sí hay una crítica muy grande al statu quo y al establecimiento de lo violento y al establecimiento de lo político, porque nadie sabe de dónde viene el mandato de la lotería, pero todos acuden a... Todos acatan al mandato de la lotería. El mandato de la lotería se hace malo es para quien se lo gana, pero el resto tiene una condición de conformidad y de enajenación que, si nos ponemos a ver en el actual estado de cosas, seguimos en lo mismo, ¿no? Y el horror en lo cotidiano pues pasa por muchas cosas, desde la purga y la lapidación que se genera también permanentemente en medios como anotaba Maye, o con la indiferencia absoluta frente a la violencia o frente al estado de inequidad y de injusticia. Entonces, para muchos 6.402 significan algo como número, y para otros 6.402 fue la lotería que se ganaron 6.402 muchachos que fueron asesinados por crímenes cometidos por el Estado colombiano. Entonces, de malas porque estaban parqueados donde no debía, ¿cierto? Se ganaron la lotería del Estado, del Estado del crimen y de la violencia. Nos sentamos a comer y vemos noticieros en donde permanentemente la violencia está siendo ahí dispuesta, y la hacemos como si fuera un espectáculo de la cual no tuviéramos nosotros sino una función de espectadores. En el momento estamos viendo la guerra de Ucrania y hemos visto las guerras y hemos visto toda la pandemia en directo y como si fuera algo ajeno. Entonces, para mí fue muy grato poder encontrar una obra como La Lotería, que nos pusiera en un estado como lectores de poder experimentar qué es esto de que te metan a través del contraste en un estado de suprema violencia que no se hace sino manifiesta cuando viene el final. Yo creo que una de las cosas que logra este cuento es que nosotros como lectores podamos sentirnos ahí en el centro, apedreados, lapidados por estar en el lugar y haber sacado de alguna manera la boleta equivocada. Entonces,
creo que ha sido muy bello, muy importante. Ojalá llegue pronto la película Shirley, ojalá podamos conocer de esta autora muchísimo más. Sobre todo reivindicativo, ¿no? Porque como dice Vera, o sea, si se hubiera quedado porque el género era secundario y porque además era mujer, entonces, pero fíjense todo lo que está pasando, como por ejemplo, también se publicó recientemente un volumen con sus cartas. Entonces, esta editora dice que son mucho más es mucho más profundo leer ese volumen de cartas que las 2 biografías oficiales que hay también sobre ella. Y bueno, y poco a poco el tiempo mismo se encarga estos espacios, ¿no? De mostrar. Yo tampoco conocía a Shirley Jackson, así que también fue como eso, ¿no? Como esa sorpresa también. Y esta tarde leía otra cosa, decía que ese narrador en tercera que estaba hablando Vera, pues es el sujeto que va, como el hombre que va del otro pueblo, en lo que en Colombia decimos ¿cómo es que es? El de rifas de juegos y espectáculos. el veedor, ya se me olvidó cómo le decíamos aquí, pero dicen que el texto, exacto, gracias Vivian, está narrado desde el punto de vista de esa persona que no es del pueblo, sino que va a ver lo que está pasando y narra todo desde sus ojos. Ya tenemos enlace pirata de la película. ¡Ay, qué bueno! Yo esta tarde dije, qué rico ver esa peli, además porque la protagonista, bueno, esa actriz primero es tan buena y dicen además que es idéntica a Shirley Jackson, o sea, la interpreta de una manera y la personificación es impresionantemente buena. Y bueno, pues ya que la hemos visto tanto en el cuento de la criada, bueno, esa actriz vale mucho la pena, muy chévere. Bueno, la serie en Netflix también está ahí como para verla. Dicen también que Shirley Jackson era maestra de los comienzos, no solamente de los relatos, sino de las novelas, ¿no? Entonces, ahora que estaba hablando Vera de ese gran día, ese día que pinta tan precioso, pues era inevitable no volver, ¿no?, a leer. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con el calor lozano de un día de pleno estío. Ya uno ahí ya queda prendado, ¿no? Y no sabe lo que va a pasar. Entonces ella dicen que es maestría en el inicio de todas sus obras. La importancia, cuánto vuelve uno sobre el inicio, o como decía Vera, uno en los talleres, cuántas veces cambia ese inicio hasta que uno ya queda por fin contento con el que es y el que queda, que es, normalmente nunca es el que primero uno piensa. Bueno, María Elena, buenas noches. Hola. Bueno, pues yo quedé así como con rabia y con tristeza. O sea, eso me quedó como un dolor, como en el pecho lo sentía. Yo comencé a leer y sí, la misma sensación que ha mencionado, ¿no? Como que todo está bonito, todo muy lindo, todo muy bello. Pero yo como leía que estaban acumulando piedras, no sé por qué, se me vino como la idea de que eso no iba a ser nada bueno. Fíjate. Allí iba a haber algo que no iba a ser bonito, ¿sí? Como pensar en lo que es la tradición,
¿sí? Porque por tradición se pueden hacer muchas cosas, buenas y malas. Entonces, Claro. en este caso, ¿cómo esa tradición de ese pueblo podía llevarse a cabo así como tan tranquilamente, siendo que lo que iba a pasar era que iba a haber un asesinato allí? Y otra cosa que me quedé pensando es que en ninguna parte, o no sé si fue que no me di cuenta, en ninguna parte decía cuál es el objetivo de esa tradición. O sea, ¿por qué lo hacían? ¿Qué conseguían con eso? Eso yo pues no me di cuenta ahí en el relato. Otra cosa que me pareció como muy triste es que los niños aprendieran a hacer eso, sí, como si fuera un juego, como si asesinar a una persona fuera como un juego de azar. Eso me pareció como increíble, increíble y doloroso. Y bueno, como mencionaba Ver ahora, o sea, yo no pude dejar de pensar en la realidad que vivimos, ¿no? Cómo, cómo de alguna manera eh, alguien está como moviendo los hilos de una lotería y que son muchos, no son solamente uno, sino muchas personas que se la ganan así y que no pasa nada, como en el cuento es algo tan que se hace ya tan tradicional y se vuelve como parte del paisaje y es como si fuera como un acontecimiento pues muy importante, uh, siendo que es el asesinato. Entonces, yo quedé muy triste, como con rabia y con tristeza. Y todavía no se me ha quitado. Eso quería decir. Bueno, María Elena, pues eso que acabas de decir sobre cómo se nos vuelve lamentablemente costumbre, paisaje, ¿no? Recientemente el padre Francisco de Rug habló de eso también con respecto al conflicto armado en Colombia que se nos volvió eso, ¿no? A los colombianos, una cosa de paisaje que cada vez es una barbarie tras otra y que nos inmovilizó o nos dejó como sin mucho más, sin esa capacidad del asombro y de la angustia, que más o menos creo que tiene también que ver con el relato de ahora, ¿no? Lo que decía Daniel, o me lo tuve que volver a leer ¿no? Para realmente caer en la cuenta de lo que está pasando. Entonces, comparto la tristeza, María Elena, porque finalmente ahí es donde, bueno, es lo que se supone que va a ser el informe de la verdad ahora con esto, es otra vez tocarnos acá. Otra cosa que quería decir es que hasta qué punto cada uno de nosotros en nuestra realidad de país, con la inacción, con el silencio, somos como parte de esa multitud de ese pueblo con una piedra en la mano. Esto también lo pensé. Bueno, ya. Interesante esa última reflexión, María Elena. Bueno, ¿sí ven aquí cómo se abre este prisma? Maravilloso. Vivian, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, contenta, como todos los jueves que nos encontramos. Ay, qué rico, qué rico. Bueno, varias cosas. Te escucho muy bajito. Hola, hola, allí es que tengo un tema de micrófono. A ver, hola, hola, allí. Bajito, bajito. Hola, 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 hola. A ver si me acerco. Hola, hola. Dale otra vez. Hola, hola. Yo te escucho, sí. ¿Sí?
Ok. Yo no. ¿No? Ana Isabel, ¿no escuchas nada? Muy poquito, muy bajito. Pero bueno, hágale, hágale. Bueno, lo primero, pues que sentía en términos del relatar, del contar, lo sentí muy cinematográfico. Y eso me asombró. O sea, esto parece guión. Entonces, esa manera de contar que te genera eso, que generan hoy por hoy, desde hace rato, pues estas películas de terror donde, como la de los otros, donde uno tiene que volver al principio y atar cabos, que eso esté en un relato del 40 y pico, eso me pareció magistral. Y había otras dos cosas que también se encadenan con la conversación que se viene teniendo, y es como, pues lo legal no siempre es lo moral, lo legal no siempre es lo ético. Las legalidades que hemos sostenido históricamente pues, han sido tremendamente inmorales. La esclavitud fue legal, ¿no? El no voto de las mujeres fue legal. ¿Cuántas legalidades no hemos sostenido tremendamente violentas y que hemos seguido a rajatabla y que seguimos siguiendo a rajatabla? Tenemos todavía un montón de legalidades tremendamente violentas en nuestro país y a veces eso es lo más aterrador, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en toda esa atmósfera de terror en términos de lo que está detrás de lo benévolo, ¿no? Que a veces puede ser más terrorífico eso que lo terroríficamente explícito, sino cuando están todas estas intenciones y detrás de esas intenciones soterradas tan benévolas, pues entonces emerge el veneno, emerge el terror. Y pensaba también en algo que me pareció magistral, y es, en términos de las pasiones humanas, pues algo que me pareció fuerte, nos advierte, la sevicia, ¿no? Es esto que nos genera, que ha generado también en términos históricos humanos, el gozo de la guillotina, el gozo de la dilapidación, el gozo del linchamiento, el gozo del escarnio público, el gozo del escrachear, o sea, ese gozo de encarnizarse con la justicia que se hace públicamente frente a otro y se lo va también degradando de muchas maneras y pues, se lo mata. Hay muchas maneras de matar a alguien, ¿no? No solo la muerte física. Entonces pensaba en esa pasión, digamos, que se nos revela hacia el final en términos de la sevicia. Entonces, bueno, esas eran las cosas que quería mencionar. Uy, pero bueno, de ahí me pego para dos cosas magníficas, y es esa sensación cinematográfica es una de las cosas que, bueno, la gente que ha pasado por mi taller de redacción, que yo les digo cuando les digo, si me lo vas a mostrar, no me lo digas. ¿Se acuerdan de eso? Es muy típico de los relatos norteamericanos del mundo anglosajón el mostrar en lugar del decir, el showing versus el telling. Y eso que acaba de decir Vivian, ahí está, digamos, la muestra está allí, la forma de escribir es tan cinematográfica que tú te puedes imaginar cómo era el pueblo, cómo eran esos vestidos roídos de esas mujeres y los suéteres bonitos, las piedras, había unas que eran muy redondas ya, ¿no? Como que estaban, yo imaginaba que esas piedras las usaban cada año y ya estaban redonditas pues de tanto usarse, es terrible, pero te llevas a pensar allá, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa con la literatura latinoamericana? Privilegió el decir que el mostrar. Entonces nosotros somos hijos como de esa cultura, pero cuando uno empieza a meterse en la literatura norteamericana, uno ve el quiebre impresionante. Por ejemplo, no sé, con La Edad de la Inocencia, por ejemplo, que es una novela que empieza además a ser un poco más vertiginosa, porque la novela del siglo XIX eran estas grandes descripciones y eran súper largas, y empieza La Edad de la Inocencia y hay una ruptura también en las formas de narrar, y empiezan a ser descripciones más cortas y muchos diálogos que son los que aceleran la acción.
Entonces, cambia también la forma de narrar y de mostrar algo. Entonces, aquí en este cuento de Shirley Jackson, fíjense que las atmósferas, ¿no? Lo que decía también Vera hace un momento, esa atmósfera, ese día soleado, pleno, bonito, que uno se imagina lo mejor, ¿no? Todo lo que tiene también, como que uno lo lleva a la alegría. Yo le decía a mi novio que me costó muchísimo hacer el video promocional, porque yo decía, yo no sabía cómo cambiar el tono de jovialidad después a la angustia que esta mujer va a morir apedreada. Entonces, la verdad fue que les digo que me costó un montón los tonos dramáticos, porque es que acá se resuelve en una sola línea. En el libro, en el relato es una piedra la golpeó en la sien. Y es ese narrador en tercera persona que te está contando como la cámara aquí viendo, y está la cámara registra lo que escucha y ve, y ya está, un narrador observador allí. Pero ha llevado a la oralidad, les digo que fue bastante complejo, pero también muy chévere eso que apunta Vivian. Y también hablábamos de eso, ¿no? Con Liliana hoy más temprano, lo de la sevicia y el morbo, ¿no? De cómo nos seduce todavía hoy en día, ¿no? Esos actos que uno dice, ¿hasta cuándo? Bueno, yo ahora es que estoy muy tocada por el informe de la verdad que estoy editando, y pues ahí ustedes se van a dar cuenta después como país hasta dónde hemos sido capaces de llegar. Es una cosa absolutamente horripilante, eso no tiene nombre realmente, ¿no? Entonces, como que no quiero decir que estaba ya también como como tan anonadada, pero lo que pasa es que yo creo que esto está en la humanidad per se, ¿no? En todos los tiempos, y que va cambiando los escenarios, las sociedades, pero en últimas está, ¿no?, afincado mucho esa violencia, y sobre todo volverlo tan paisaje, tan paisaje. Bueno, por acá yo tengo unas intervenciones en el chat, una de Carol Ríos que dice que el relato le recordó a los Juegos del Hambre, ¿no? También bastante esa relación. Está también Maye, que dice que imaginó leer la lotería justo cuando la casa de brujas provocada por la Guerra Fría había empezado, ¿no? Ahí también otras relaciones. Y por acá dice María Inés Valdivieso que para ella fue muy doloroso porque dice que todavía se quedó en su cabeza la imagen de la mujer apedreada. Noemí, ¿cómo te fue a ti con la lotería? Buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, yo las emociones que me recorrieron y todavía se mantienen dentro de mi cuerpo son muy displacenteras todas. Principalmente tengo mucha angustia, me generó miedo, me generó indignación, me generó cólera, pero siento demasiada angustia. Y donde lo siento es en el bajo vientre, ¿no? No sé, ahí donde se juntan todas las cosas, ¿no? Principalmente las ansiedades y más cosas, ¿no? A mí me impactó muchísimo este cuento. Yo tengo el libro, lo leí el año pasado, justamente recomendado por un librero que me dijo, yo le pedí literatura escrita por mujeres y me recomendó Shirley Jackson y me dijo, el primer cuento, que es La Lotería, me traumó, me dijo. Ay, entonces, no, qué maravilla ese librero. Entonces yo lo leí, o sea, y justamente con eso, solo me dijo esa frase, me traumó. Entonces yo dije, bueno, lo voy a leer. No le he terminado de todos los cuentos, pero leí, el primero es La Lotería, y lo leí el año pasado, y la misma sensación que me dio el año pasado me ha vuelto a dar ahora que lo he vuelto a leer por segunda vez, ¿no? Ese ritmo increchendo que va como una película de suspenso, me generaba mucho miedo y mucha angustia porque
tuve ciertas cosas, como por ejemplo las piedras, la forma de las piedras, o quizás ciertas conductas sospechosas de los personajes, tú dices, algo va a pasar, algo malo va a pasar, o alguien va a morir. Entonces, ese leitmotiv que quizás empezaba a verse más notorio de como que pasando la mitad del cuento, ya lo sentía más claro, ¿no? Pero hay como 3 cosas que me han impactado nuevamente muy fuerte. A mí me da mucha cosa el tema del linchamiento. Es algo que no puedo, porque para mí es sumamente violento. No puedo ni ver, ni participar, ni nada. Obviamente el cuento creo que tiene ciertos tonos como que quizás pueden ser morbosos. No sé si habrá sido ese el objetivo de la autora, pero me encanta cómo ella cerró el cuento, ¿no? Como cuando dice, después todo el pueblo cayó sobre ella, creo. Y es como que, si bien es cierto, genera morbo, la forma en que lo cierra es, o sea, o sea, no hay necesidad de dar tanto detalle, ni cómo fue, qué cosa se le salió, ni si estaba ensangrentada, ni nada. Fue letal, directo, y para mí es un cierre perfecto. Pero eso no, que el cierre sea perfecto no quiere decir que no haya cosas que sí me han movido un montón, ¿no? Por ejemplo, esa angustia, ese miedo de la mujer de que no quiere morir, o sea, es como recuerdo un cuento de Rulfo, que creo que se llama Diles que no me maten, cuando sabes que vas a morir, te entra unas ganas, un ímpetu de vivir como terriblemente, o sea, quieres vivir, o sea, y recurres todas las instancias posibles, haces de todo para que justamente no te maten. Entonces, yo esa angustia de la señora Tessie Hutchinson la sentí así a full, porque ella hacía de todo como para que vuelvan a hacer como que el sorteo, para que no le toque a su esposo y por ende a nadie de su familia, como que sentía que era la única de su familia que quería que por favor, o sea, que como decir, ¿no? Esta es una analogía como que pasen de su familia esa copa, ¿no? Entonces, sentí una angustia terrible de esa mujer, y cuando ya prácticamente sabía que cuando ella sacó como que dentro de su familia que iba a ser la que iban a apedrear, me tocó mucho cuando ella rogaba a la gente, ¿no? O a los que estaban organizando que no sé cuánto, hasta ponía ciertas excusas diciendo que las otras familias no habían jugado todos, etcétera. Como que me remitió un poco como cuando sentí que el escenario era como cuando María Magdalena, todas la acusaban de que era una adúltera, de que era una prostituta, que era una tal por cual y no sé qué, y que apareció Jesús y le dijo, quien sea libre de pecado tire la primera piedra, ¿no? Entonces nadie pudo tirar, y después como que él la levanta y le dice, bueno, entonces ve y no vuelvas a pecar, ¿no? Pero en este caso sentí como que ella hacía de todo para que no se digan que es madre, tiene hijos chiquitos, o sea, como un niño chiquito va a estar sin su mamá, no sé, algo iba a pasar, como que por favor le dejaran con vida, ¿no? O como que pasaran de ella esa copa. Sentí que había una angustia tan fuerte que se las estaba jugando todas. Y otra cosa muy impactante también para mí fue cuando al niño, a su hijito más pequeño, le dieron piedras para que también sea parte de la muerte de su mamá. ¿Se imaginan el trauma que tendrá esa criatura al ser parte de la muerte de tu mamá? O sea, para que la gente que la mata no solamente diga que ellos fueron, sino que también su familia fue quien la mató. Entonces me pareció muy fuerte eso, muy traumático. Ver que la familia también como que es parte de, ¿no? de esa violencia, de esa muerte. Ay, no sé qué más iba a decir algo más, pero creo que me olvidé. Pero sí, ahorita todavía sigo así como nerviosa, como angustiada, porque es algo que me toca un montón, ¿no? Porque me pongo a pensar y digo, pero si sabían que pasaba esa cosa, ¿por qué no se fueron del pueblo? ¿No? Porque, no sé, pero ese es el cuento, ¿no? Y creo que Shirley Jackson, un poco me mareé con los nombres porque había muchos, pero siento que el cuento está muy bien narrado y tiene pues cosas muy fuertes,
sin necesariamente ir como que a lo explícito, ¿no? A lo explícito violento. De hecho, es un cuento muy violento, pero no da detalles súper específicos, ¿no? Como para que quizás pueda afectar mucho más, ¿no? Eso. Así es. Gracias. Gracias a ti, Noemí. Bueno, Lilia, por aquí te tenía yo en lista. Vi que bajaste manito, pero te tenía acá anotada, ¿cierto? Que he tenido problemas, de hecho me tocó apagar el computador y conectar el celular. Muy bien. Buenas noches, de Hola, verdad, buenas noches. muy grato escuchar pues la apreciación que cada uno pues ha presentado. Y yo he pensado mucho a Gabriela en estos días, pero bastante, a diario, a diario. Yo cuando te veía narrando dije, no, lo hizo pues con lo mejor para mirar, de verdad poder impactar tan como lo presenta la autora. Bueno, yo este cuento lo había leído el año antepasado con el grupo de la Universidad del Rosario, en un ciclo que ellos que llamaban en ese momento, o que lo llaman en ese momento, Arqueología del Crimen, Literatura Policial y del Género Negro. Y la sesión específica era Mística Criminal, el delito como convicción. En ese entonces comenzamos con una ilustración de Judith decapitando a Holofernes. Como los textos los leemos en ese momento, pues me impactó, pero todos eran de terror, tanto que me impactó pues igual que los otros. Pero ahora cuando lo vuelvo a leer, de verdad que las cosas son realmente diferentes. Es un relato de terror, donde bien lo decía Vera, devela precisamente el conformismo, la enajenación. Es terrible, nadie quiere ganar la lotería. Y lo de los contrastes que ya han hablado allí del ambiente, comenzar de esa manera tan sutil, un ambiente festivo, donde precisamente se está mostrando una violencia soterrada, pero que va lentamente. El juego de los niños, realmente es interesante. Y algo que yo miro es la lotería, no es una lotería, es la lotería. Es ese premio exactamente. Es eso lo que se quiere mostrar. Realmente, pues es impactante. Ahora, ese clima de violencia que es, pues precisamente que habla de la tradición. ¿Cómo me sentí? Me sentía apedreada, de verdad, con un dolor intenso, que en un momento decía, bueno, es que disfrutan de ese dolor o quieren escapar al dolor, es una inconformidad, ¿no? Y cuando los muchachos hablan de los muchachos jóvenes que algunos quieren acabar con ese ritual y los otros dicen que son un atajo de estúpidos, ay Dios mío, eso es terrible, es terrible. Dice, a los jóvenes nada les parece suficiente. Mejor dicho, era un caos ir a imprimir la lotería. Y de otra parte, pues todos esos recursos que ella utiliza, la caja negra, las actividades cívicas, la oficina de correo, los niños, cómo presentan esa inocencia de los niños buscando las piedritas, y lo que terminó diciendo Noemí ahorita cuando hablaba del que es el niño, justamente quien coge la piedrita y también va a apedrear. En ese momento pensé en la lengua de las mariposas. El alumno después de que ha empatizado tanto con su maestro y es también el primero en agredirlo, no, realmente es desconcertante. Es mucho pues lo que hay que decir. Respecto a las imágenes que yo envié hoy, ay, eso me llevó a leer, yo me puse a leer 1000 cosas porque me impactó tanto que yo buscaba pues leer más, y es que justamente el nieto, que se llama Miles Hyman, ilustró, dice que 30 años después la ilustró y está en una novela gráfica, pero pues ahí que no la puede uno ver. Maravilla. Es decir, para habría que comprarla y solamente se ven esas ilustraciones así. Pero dice que es realmente muy interesante, y hablan allí de esa visión de la aldea, del ritual, todo pues como lo grafica él, interesante.
y que ay, yo en este momento pensaba, dije, así como hace Vera, poner en caliente, de pronto ilustrar cada uno el pasaje que más nos impactó, la expresión, porque realmente es crítico. Finalmente, ante tanto terror, me remití a un texto infantil que se llama El premio del Oriplum, que no lo voy a comentar ahorita, pero es lindo, tierno. El niño se gana la lotería, pero es tan pequeño que a él no se la pagan. Y entonces un ladrón se ofrece a cambiarle el billete, y cuando lo llevan al tribunal, pues efectivamente no se la dan porque él es menor de edad. Y en ese momento piensa que él no necesita el dinero, que ha ganado el premio, y el premio es la amistad del que gana con el detective que busca ladrón, con el mismo ladrón y con un mono que es quien lo acompaña a buscar el detective. Es lindo. Para rematar, dije, no, después de tanto terror, llegó a esa inocencia de los niños. Sí. Gracias. Gracias, Lilia. Ahí veo que encontraste el equilibrio a tanta angustia. Ajá. Bueno, de hecho, Shirley Jackson escribió 6 cuentos infantiles, 2 de ellos autobiográficos, ¿no? Entonces también se estaría chévere como ver de qué iban. A Shirley la atormentaba mucho, como les contaba, esto del sobrepeso. Entonces ella empezó a consultar con los médicos y le empezaron a mandar barbitúricos. Y ella también empezó a fumar muchísimo y a beber. Entonces era como, tomaba pastillas para adelgazar, pero después tomaba pastillas para poder dormir, después tomaba pastillas para poder despertar. Y bueno, empezó a hacerse un cóctel ahí y eso la llevó a la muerte muy joven, a los 48 años. Amaneció muerta un día debido a un ataque cardíaco. Pero digamos que esa fue los antecedentes estuvieron allí. Entonces también uno se la puede imaginar a ella como en un ambiente muy hostil del que trataba de huir, y muchas de lo que encontré también en otras lecturas es que decía que la escritura era su forma de compensar, ¿no? Era su mundo de compensación, de salir de todos esos escenarios donde no era feliz o era rechazada o era caótico, ¿no? Porque y aquí otra vez viene Virginia Woolf y su habitación propia. El marido de Shirley Jackson le reñía mucho porque tenía la casa sucia, ¿no? Entonces Shirley decía, una casa limpia es evidencia de inferioridad mental. Era su forma de desafiarlo al que le decía que era una idiota útil. Y también le gustaba decir que a ella le gustaba escribir algo que al lector lo hiciera sentirse horrible, pero de una manera emocionante, que creo que es lo que nos ha pasado a todos esta noche. Esa era otra de sus frases preferidas. Bueno, Norita, tengo aquí a Nora aquí en turno de palabra, y a Roberto de nuevo. Buenas noches. Yo también sentí que era un texto muy machista, donde la fuerza del hombre se nota, pero también es por la época, ¿no? Es un relato escalofriante, ya que empieza a narrar como una historia normal. Yo, igual que Liliana, ya subrayo los nombres porque llego a la mitad y ya se me olvidó quién es quién, entonces empecé a subrayar y
y empecé a leerlo, hay mucha narración. Me encantó que en la página 5 hay muchos signos de puntuación con diálogos y entonces eso me sirve cantidades porque nunca había visto los signos de interrogación al lado de los guiones, entonces esa parte de la puntuación me gustó mucho. Después de que hice el ABC de la escritura me fijo mucho en la puntuación y de verdad que sí, Gabriela, aprendí. Adornan mucho un escrito y se ve como el profesionalismo cuando uno está leyendo y puede hacer bien la pausa. En el texto, a partir de que vienen esos relatos, también siempre lo dejan a uno como en la incertidumbre, a pesar de que ella va narrando de una forma muy tranquila. Cuando mencionan que sacar los boletos de la caja era difícil. Entonces yo dije, pero ¿por qué va a ser difícil meter la mano y sacar un boleto? Hasta ahí yo no había desencadenado el final, que es tan impresionante. También pude ver que toda esa violencia va desencadenada por una tradición, entonces para ellos era como muy normal, hablan de que es un pueblo pequeño, entonces es aceptable. También pensé en eso mismo en nuestros indígenas cuando hacen esos castigos tan brutales y nosotros somos espectadores y a veces son tus tradiciones, ellos lo manejan así y estamos en la actualidad, ¿no? Entonces son como tradiciones que se manejan en los pueblos. Me pareció como maquiavélico que los niños participan de la lotería, o sea, eso es como una fiesta, como un festejo, como cuando uno va a un festival y ellos recogen las piedras, pero de pronto en su inocencia lo que van a hacer es algo tan normal, porque los niños son como, los niños en su infancia son como esponjas y absorben todo lo que ven del medio, entonces seguramente están acostumbrados a que cada año una persona muere porque se gana la lotería, entonces ellos también, me pareció maquiavélico esa parte donde le dan al hijo pequeño algunas piedritas para que él también las arroje, y es a su mamá, a la persona que ganó la lotería. Dándole esas piedritas al niño es como que nadie asume la responsabilidad de lo que está pasando. Es algo normal y ya hasta el hijo tiró las piedras, pero estamos dejando pasar lo que sucede y es normal. Un poquito como Colombia, ¿no? Que aquí matan y a los 3 días ya estamos de fiesta. O se hace un reinado y ya nos hemos olvidado de lo que ha pasado, ¿no? ¿Hasta qué punto somos cómplices de todo lo que sucede socialmente? Me dejó pensar que muchas veces nos dejamos llevar por la maldad y somos inocentes para nosotros mismos, pero en realidad no lo somos. Yo leí algo porque también me maravilló, pues como este relato que empieza tan suave, tan descriptivo, tan lleno de puntuación y al final termina con una lapidación que es muy fuerte, y decía que en el relato una costumbre se hace norma y la norma no se cuestiona. O sea, para ellos de pronto era una norma y no había que cuestionarla, había que seguirla. Otra cosa que noté, que hablaban de la caja, que así fuera tan vieja y estropeada, no podían salir de ella porque era una costumbre tenerla. Eso es antes de todo lo que se desencadena. Yo decía, bueno, ella va dando como información mezclada entre lo bonito que comienza el relato, pero hay cosas maquiavélicas que se van presentando. También me acordé mucho cuando yo llegué por primera vez a España en diciembre, allá juegan la lotería de Navidad y España se paraliza, no hay trabajo, la gente se queda en sus casas, prenden el televisor y salen muchos niños con unas urnas gigantes, con unas bolas así pues, de donde están las balotas y empiezan a cantar algo como 425, el gordo, pero yo decía, ¿pero qué es esto? Esa modernidad, ¿yo de dónde vengo? Si dicen que esto es
esto es lo mágico, Europa, pero y esa lotería, pero era pues algo que inmediatamente se vino a mi mente y pues contándoles como algo así, esa lotería de España se creó en 1812 como para que el pueblo se sintiera como homenajeado por la ganada de esos premios, pero era porque estaban en una guerra los españoles contra Napoleón. Entonces fue una forma como de disfrazar el momento. Entonces eso se me vino también y se los quería contar a ustedes. Muchas gracias, Norita. Y me alegra mucho que esa página 5 te haya recordado en mi taller. Bueno, por acá tenemos a Roberto otra vez que quiere participar. Sí, solamente para hacer una pregunta que me está dando vuelta desde hace rato. A ver. Porque me da la impresión de que hemos entrado tanto en la historia que la comentamos desde sus interioridades, pero no nos hemos hecho la pregunta que a mí me surge ahora. Y esto, perdón, antes de hacerla, y esto de alguna manera reflejaría hasta qué punto nos hemos metido en la historia, sin cuestionarlo nada sobre ella. Si es que es legítimo hacerle una pregunta a la historia, yo la voy a hacer igual. No, pero a mí me parece increíble cuál es la motivación que tienen todas esas personas en participar en esa lotería, sabiéndose lo que significa, ¿no? Esa es la pregunta que yo creo que desde afuera y desde adentro habría que hacerse. Y creo que es tema, si es que les interesa conversarlo. Pues yo creo que eso hay que dejárselo a la autora, ¿no? Es el misterio de la autora. Nosotros tenemos el legítimo derecho de pensarla, más allá de la autora, porque la autora no está acá. Por supuesto que sí, pero dijéramos, es justamente ese final que ella pone ahí, lo deja abierto para que cada uno continúe la historia, ¿no? Nunca lo sabremos o no lo imaginaremos. A ver, perdón, pero el tema no es saber cuál es la historia. La pregunta que yo estoy haciéndome es cuál es la motivación que esas personas que entran en esa historia tienen para entrar en una historia tan tirada de los pelos. O sea, ¿cómo yo voy a entrar a una lotería en la cual me van a pedrear? Será masoquismo extremo. Bueno, esa podría ser una de las posibles respuestas, sí. O es una violencia normalizada completamente, porque viene de generación en generación. La caja negra ya viene desgastada. El más antiguo del pueblo ha estado en 67 loterías. Los niños les dan piedras y son los primeros que recogen las piedras en la primera parte del texto. Entonces se ha normalizado la violencia. Claro, es que lo leemos ahora desde nuestra moral, ¿no es cierto? Pero aquí hay que ponerse a analizar. Ella, en la época en que salió publicado este texto fue en el 48, que fue cuando la Guerra Fría estaba arrancando y estaban todos los estadounidenses buscando el chivo expiatorio a ver cuál era el comunista, ¿cierto? Entonces era buscar en el vecino que te vendía la leche a ver si de pronto era un rojo, un comunista. Entonces era esa paranoia en la que vivía el pueblo o el ciudadano en esa época. Yo por ahí leí que después de que ella publica este texto en el periódico y que le empiezan a caer encima por eso, en un país africano, en lo que hoy en día se conoce como Sudáfrica, vetaron el texto. Lo vetaron, sí. Lo vetaron y ella dijo que le parecía perfecto, que eran los únicos que sí habían entendido el texto. Porque ella no quiso dar más explicaciones de qué significaba la historia. Ella decía, ella decidió no aceptar que entrevistas de alguna manera y ella decidió que los cuentos tenían que hablar por ella. Así que ella decía que se explicaba a través de sus relatos. Entonces yo creo que es eso, normalizamos la violencia de alguna manera. Y hoy en día lo hacemos a través de las redes sociales. Miren la facilidad con la que le caemos a alguien y armamos hate. Yo creo que Yo creo, Maya, que también el cuento muestra la inmundicia de lo que somos, ¿no? Como seres humanos y que los basamos en creencias
Y las creencias las hacemos un ritual o las hacemos, la volvemos una lotería de la Y muerte. no la O cuestionamos. hacemos y no se cuestiona porque y esto es justamente la motivación del cuento, mostrar esa inmundicia de lo que somos capaces de hacer. O sea, utilizar el niño, las mujeres, los hombres, la piedra, La tradición. matarnos, comernos, pero nos damos golpes de pecho. Yo no, yo soy la buena y usted es el malo. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que refleja el cuento, la motivación del cuento. Por eso, esto que estás compartiendo de que definitivamente los del África fueron los que entendieron el cuento, pues me hace un completo clic con lo que ella quiere mostrar de cómo somos los seres humanos. No sé, Sudáfrica lo que hoy conoce. Y ahora que ya hablaron del marido, voy a contarles. Regálame un segundito antes del marido. Es que, perdón, la señora Statesi, ella cuestiona que no es justo que le caiga sobre ella, pero no cuestiona que se juegue la lotería. O sea, uno no sabe si es que hay masoquismo, disfrutan del dolor, pero desean no hacerlo, o desean el dolor, pero no lo disfrutan. O sea, hay un juego terrible. Yo no entendí, Lilia, lo que estás diciendo. Estoy hablando, la señora Tesi cuestiona que no es justo que caiga sobre ella y que sea ella quien apedrean. Pero ella no cuestiona que se juegue la lotería, o sea, está de acuerdo con que se juegue. Porque el justo es que toque están sobre basados ella. en una creencia que se juega en la lotería y que es bueno porque es para la cosecha, algo dice así. Cantan Pero si disfrutan del dolor mientras, sí, no sé, mientras no me toque a mí, ¿qué importa que le pegue a otro? Sí. Lo que pasa es que es una comunidad que no se cuestiona y no se preocupa por sus creencias. Así somos todos. Y al parecer, en la época en la que ella vivió, en el pueblo en el que ella estaba, la discriminación hacia lo diferente era muchísimo más fuerte que hoy en día. O sea, negros, comunidad LGTBI, todo eso era muchísimo más fuerte la crítica. Además que eso fue lo que ella vivió toda su vida. Exacto. Y por ahí, para de pronto, para lo que ahorita han mencionado sobre el papel de las mujeres, por ahí leí precisamente que las protagonistas de sus textos solían ser mujeres, que a pesar de sus delirios y de sus problemas eran siempre las que generaban la acción, mientras que los hombres terminaban siendo unas figuras de autoridad y terminaban siendo unos personajes ahí como de adornos, porque estaban siempre jugando el mismo papel y no le tenía miedo a dotar a los niños de maldad. De hecho, el protagonista de uno de sus libros es un niño. Pero en cuanto a lo del marido, y eso es lo interesante, ¿no? Cómo juega con lo que nosotros también creemos que no, el niño tiene que ser inocente, pero pues esto es terror, ¿no? Entonces también cambia ese arquetipo que nosotros manejamos. En cuanto al marido, cuando yo leí, es que al tipo le manejaba la plata. O sea, ella le dejaba. Ella ganaba más que él y él era el que manejaba la plata. Entonces yo me fui a buscar la biografía simple y sencillamente para saber en qué año murió el desgraciado. Era lo único que me importaba. Yo dije, no quiero saber qué hizo este tipo, porque la mujer muere y el mismo año se casa con una de sus estudiantes que era ex compañera o amiga de la hija. Es un desgraciado. Le sobrevivió 5 años. Sirve el consuelo que solo vivió 5 años. Pero miren, ahí hay otra cosa interesante que es la vida de los campus universitarios estadounidenses, que donde ella primero, bueno, los padeció enormemente porque ustedes saben que estos son estos micronichos donde son pequeñas sociedades y entonces si no encajas te expulsan. Ella era una de esas expulsadas en las 2 universidades en las que estuvo. Y además estaba el contrapeso, ¿no? El marido profesor, con todo lo que eso implica, pues que además no es para nada, digamos, una cosa que no sepamos, o sea, eso es una cosa que se repite en un campus aquí y allá, estas relaciones y las relaciones de poder, sobre todo. Entonces, ella también estaba, de hecho, la película Shirley tiene que ver mucho con eso. Y ahora que Maye mencionaba a los personajes femeninos,
Siempre Valeria Vergali dice que ella siempre tiene dos personajes, uno que es como la protagonista y el alter ego de esa protagonista, el que siempre presenta como, entonces dice que uno de sus grandes rasgos en su obra es presentar esa ambivalencia mediante dos personajes que siempre aparecen o en sus novelas, o bien en sus novelas, o bien en sus relatos. Bueno, yo tengo acá en turno de palabra a Vera, pero quiero leer la intervención de Beatriz Contreras, que dice: a mí me hace pensar en las creencias, las interpretaciones heredadas, las lealtades invisibles que se transmiten en las familias y en la cultura, y para mí aquí no hay motivación. Para responder la pregunta de Roberto, solo sucede hasta que decidimos tener actos de rebeldía y traicionar de alguna manera la familia y la cultura. Muy bien, Vera. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece muy interesante la pregunta de Roberto, porque, o sea, ¿qué motiva a un pueblo a permanecer frente a un estado de horror? ¿Qué es lo que motiva a una sociedad o por qué una sociedad está condicionada a participar en un cuento de horror como la lotería? De alguna manera me hace pensar como en toda la teoría liberal del Estado, en la que los individuos renuncian a su libertad por seguridad, por ejemplo. Me relaciona también de esa necesidad gregaria de pertenencia a ciertas estructuras sociales, religiosas, comunitarias, que aún bajo el régimen de terror condicionan la pertenencia, ¿sí? Y sí me parece muy importante esa pregunta porque yo la creo clave dentro del desarrollo del juego de la autora, dentro del sistema orgánico del cuento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se revelan? ¿Por qué bajan la mirada? ¿Qué tienen adentro? ¿Cuál es el sistema de creencias de que habla Beatriz que mantiene cohesionado para permanecer ahí? En el caso de nosotros, ¿qué nos ha llevado a nosotros a permanecer en un juego de horror 20 años y más años, 60 años de guerra? Entonces, creo que esa es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy difícil que tiene un montón de aristas, pero a mí me parece una pregunta súper clave de saber por qué aceptan el juego, por qué entran los personajes de una manera tan orgánica en el juego, por qué no hay rebelión, por qué no hay cuestionamiento, por qué hay ese sistema que obra tan bien. Porque es que uno dice, no, es un sistema muy malo, es un sistema de terror, pero es un sistema que funciona. Y funciona a la perfección. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque, o sea, ¿dónde está la nuez de ese mecanismo y dónde está la nuez, dónde está la pieza central que sostiene? Yo no tengo la respuesta, Roberto. Me parece una pregunta al lugar y me parece una pregunta que da un camino muy largo para cuestionarse no solamente el mecanismo central del cuento, sino el mecanismo central de las sociedades humanas. Bueno, así es. Por acá Vivian dice que a ella que ella se pone a pensar en la perspectiva de la banalidad del mal, ¿no? De Hannah Arendt. A veces, tras acciones malvadas no hay necesariamente intenciones malévolas. Hay una suerte de inercias que sostienen la barbarie. Interesante también pensarlo desde ahí. Y Daniela Arias nos comparte, dice, me hace pensar en el dicho popular, mejor malo conocido que bueno por conocer, lo terrible y lo trágico que puede ser. Bueno, entonces
tantas aristas y tan poco tiempo para discutir, pero de todas maneras, aquí está la maravilla. Bueno, voy a leer este aporte de Noemí que dice: esto me recuerda mucho, como le recordó a Carol al inicio de la sesión, los Juegos del Hambre. Hay todo un sistema de matarse unos a otros con el floro de celebrar algo, pero a la par la gente está dominada y muy tranquila, cada quien en el puesto que le toca. La diferencia es que aquí sí hay rebeldía y trampas contra ese sistema de dominación. Exacto. Sí, hay formas de, otras no. Las inercias, a mí me sigue pareciendo una cosa de inercia, de ¿qué más nos hace falta para reaccionar, ¿no? Que hasta dónde hay que llegar para que por fin nos cuestionemos. Entonces, fíjense lo que suscita una reunión como esta y que nos ponga en la perspectiva de la pregunta, ¿no? De la pregunta que hace Roberto, de esas posibles respuestas que arrojamos aquí y que nos permiten otras reflexiones que a veces por esa simple inercia ni siquiera nos hacemos. Así que, mira bueno. Perdón, en algún momento dicen, gracias, dice, en algún momento dicen que mira que en los otros pueblos ya están acabando con eso, inmediatamente opacan y dicen, no, pero eso no puede suceder aquí. Cuando alguien como que trata de rebelarse, no. Claro que ahí es donde dice Daniela, mejor bueno conocido que malo por conocer, ¿no? ¿Por qué siempre estamos como tan renuentes a lo nuevo? Simplemente porque preferimos quedarnos en lo que conocemos, aunque sepamos que no funciona o que está mal o que, bueno, la historia interminable, ¿no? De Michael Ende. También. Mira, preferimos quedarnos en el miedo. Ajá. Lo diferente nos da miedo, como estamos nos da miedo, y entonces hacemos un cojín o una cama alrededor del miedo, y vivimos con miedo, y entonces así es la vida, ¿no? Así va. Así vamos. Estas últimas preguntas pueden ser unas muy buenas preguntas para el inicio del programa que nos invita a ver a hablar de política, por ejemplo. Claro, están muy buenas. Muy buen punto de partida ahí. Sí. Para Sandra Cifuentes, dice, a mí también me hace pensar en lo que vivimos a diario en el mundo corporativo. ¿Cuántos silencios frente a situaciones solo por conservar el puesto? Bueno, a propósito de la... Uy, ahí tiene... Ay. Perdón, ¿dónde estoy? ¿Cuántos silencios frente a situaciones solo por conservar el puesto o la fuente de ingresos? Es desde tantos ámbitos que nos cuestiona. Tiene toda la razón, Sandra, ¿no? Todo lo que está pasando ahora. Bueno, pues esta lotería nos ha dejado, creo que bastante tocaditos, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Bien tocados. Pero bueno, yo creo que ese es un buen punto de partida, sentirse tocado, interrogado, movido de sitio, a ver si uno puede ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Tenemos avisos parroquiales, Vera? Yo quiero hablar. Ana Isabel. Voy a tomar este espacio 2 minuticos para contarles algo. Yo soy hija de Casa Habitada y he sido parte de ella, he sido feliz, he crecido, he sido cuestionada, he sido acogida. La he aprendido a querer como la quiero. Yo constantemente estoy monitoreando a través de Vera y a través de otras personas cómo van la instrucción a los cursos. Casa Habitada, ¿de qué vive? De actividades como estas culturales, básicamente. Es un proyecto que nace desde allí. Y por eso también pregunto cómo van los seminarios, porque sé que ese es el sustento. Y la voz que alzo hoy es porque nosotros todos estamos convocados alrededor de algo que nos gusta, que es la lectura, que lo promueve pues Vera Carvajal y su sueño y su propósito. Quisiera que nos uniéramos
en ayudar a la Casa Habitada en sus actividades y ayudarlo desde como sea, desde el voz a voz, desde traer gente, desde de pronto, si sabemos de mercadeo, ayudarlo a promocionar, no sé, desde cualquier parte donde estemos, que entendamos que ese lugar para crecer necesita vender sus seminarios, vender sus actividades, para que se pueda sostener en el tiempo. Y está aquí mi voz, pues, como para convocarnos a todos en eso, en poderlo promocionar, en hacer el voz a voz, en la pregunta hacia Vera, cómo podemos ayudar y demás, porque, pues, vivir vale plata. Entonces, es eso, es esa mi intervención, ¿no? Gracias, Anita. Muchas gracias como siempre por tu apoyo. Bueno. Bueno, y aquí estamos. Yo creo que si nos hemos sostenido en estos tiempos es porque justamente creemos en el proyecto y hay que, como dice Ana Isabel, hay que sostenerlo no solamente con decir, ay, tan chévere. Hay cosas que no cuestan y es compartir la información, el voz a voz, que es una cosa que funciona muy bien, siempre funciona muy bien. Hablar de los proyectos locales, compartir los proyectos locales. Las redes sociales ahora tienen una magnitud que ahora últimamente uno las ve en otra medida, ¿no? Que no es solamente chismosear, informarse, sino también hacer cultura, vender, sostener. Y bueno, entonces siempre que esté en sus corazones hacerlo, pues será muy bienvenido, porque, uy, miren, ahí tenemos acompañante felino, por ahí también vi varios esta noche, qué cosa divina. Así que bueno, muchas gracias, no sé, Vera, si haya anuncios nuevos que hacer. Hoy no tengo, bueno, no, primero la gratitud con Ana Isabel, la gratitud con todos y cada uno de ustedes. Sí necesitamos ayuda en ese voz a voz, sí necesitamos ayuda en ese acto referencial de lo que la casa da, de lo que la casa participa. Para nosotros es muy importante sostener un emprendimiento cultural, y más que un emprendimiento, digo por la parte económica que tiene todo que hacer dentro de la cultura también. Pero nosotros hemos generado una comunidad, un espacio que bueno, que creo que afortunadamente, gracias al cariño, gracias a la credibilidad de todas y de todos, pues nos hemos podido sostener ya por 5 años y hemos podido crecer y hemos podido generar espacios también gratuitos, espacios libres para otras personas. Y esto, pues como decía Ana Isabel, pues se genera, digamos, de lo que se da a partir de los talleres que nosotros damos. Entonces, lo que decía Gabriela y lo que decía Ana Isabel, así con toda la gratitud, si nos ayudan a pasar la voz, si nos ayudan a referenciarnos, si nos ayudan a multiplicar por redes sociales, es absolutamente importante para nosotros, porque solamente así realmente podemos crecer. A veces se siente la soledad, y la soledad en redes sociales. Saben ustedes que nos robaron las redes el año pasado, y eso fue pues fue un traspié grande porque nos desarticuló un canal de comunicación pues expedito que teníamos. Entonces, si ustedes se unen, si ustedes quieren a través de la crianza y la reciprocidad en el cariño ayudarnos a difundir, nos viene muy bien, nos viene muy bien. Y vamos con varias ideas. Tenemos viajeras para Mompox, que sería el anuncio parroquial de esta oportunidad. Vamos a tener a partir del 4 de agosto, 4, 5, 6 y 7, vamos a tener viajeras y vamos a tener un taller maravilloso en Mompox, que es Mujeres del Realismo Mágico, una actividad que ya hemos, digamos, realizado desde antes, lo que llaman workshop,
y va a ser una experiencia muy bella en la que vamos a tener atardecer en la ciénaga, navegando en barco, vamos a tener una cena frente al portal de Santiago Nazar en una de las plazas. Vamos a tener una enorme cantidad de actividades en un pueblo que realmente es un puente a otro tiempo, a otro universo. Entonces vamos a pasarles de nuevo toda la información de Viajeras. Este sí es un espacio femenino. Lo siento, Roberto, lo siento, Daniel. Pero pueden ayudarnos a multiplicar la propuesta, y para el próximo junio pues vienen otras posibilidades, digamos, de espacios de aprendizaje. Ya quedamos listas para el martes, listos para el martes. En Escuela de Palabra vamos a hablar de política, y bueno, cuando puedan ustedes echar paso y estar en el grupo de WhatsApp y multiplicar la información que nosotros les damos, pues les estamos bastante agradecidos, además, porque así el camino no se hace solo, y siempre, como sabemos que la lectura compartida es doblemente gozosa, también el camino del quehacer también es doblemente gozoso. Yo quiero agradecerles muchísimo, como siempre les deseamos pan y poesía en las mesas, volvernos a encontrar en 15 días para traducción peruana en 2 semanas. Agradecerles la lectura, agradecerles el tránsito de comunidad lectora que realmente, en la que realmente somos. Muchas gracias. Yo no sé, Gaby, si ya cierras. Y bueno, pues gracias. contarles que junio va a tener 3 encuentros, porque tenemos este junio así nutridito. Tenemos encuentro el 2, el 16 y el 30. Y nuestro próximo encuentro es con Ann Tyler y un relato que se llama Una sala llena de corazones rotos. Así que prepárense para dentro de 15 días con este. Y bueno, y después viene Margaret Atwood, la fascinante Margaret Atwood otra vez, y tenemos a Lori Moore, y bueno, y muchas tantas. Así que junio va a estar rico. Compartan, muchas gracias, y bueno, Chao. que Viva tengan Perú, una linda carajo. noche. Gracias, chao, buenas noches. Abracitos. Gracias. Chao. Chao. Roberto, Cholita. gracias. Chao. Chao. Gracias. Lilia, cuídate mucho. Un abrazote grande. ¿Y esa qué es la posfiesta? Sí. A mí me dijeron que me quedara. Paro de grabar, espérense un momentico. ¿Dónde está? Lilia volvió.